Yo creo que una de las claves en el mundo financiero es la adaptabilidad, tratando de buscar el proceso que sea eficiente, el formulario que sea reducido, que el cliente lo pueda entender. Va tocando un montón de puntos en la vida o el ciclo de vida de ese cliente, incluye todas las áreas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Papeles al Día, el podcast de Complif. Mi nombre es Camila Alfie, soy Head of Partnerships de Complif, una plataforma que automatiza procesos de compliance. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a Ana Belén Rojo. Ana, bienvenida, muchas gracias por sumarte a nuestro podcast. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes, Cami, es un placer para mí participar de esta iniciativa. Muy Excelente. bien. Bueno, Ana, hablemos un poco sobre tus inicios para que nuestro público te conozca y aprenda un poco más sobre vos. Empezaste en el Bank of America, después como responsable de Compliance y AML en Standard Bank, más tarde en el ICBC como responsable de cumplimiento regulatorio. ¿Cuáles fueron los principales desafíos ahí y cuáles fueron los mejores momentos? ¿Qué es lo que recordás que más te marcó? Bueno, como vos bien decís, o sea, yo me desarrollé en grandes corporaciones, digamos, en bancos internacionales de primera línea. Empecé en Deutsche Bank, en realidad. En Deutsche Bank nosotros empecé en lo que era organización y métodos, implementando lo que era el home banking del banco, imagínate, hace mucho tiempo. Y después a medida que el banco fue cambiando de accionistas, fui también pasándome de áreas más orientadas a las áreas de riesgo. En Bank of America yo estaba como responsable de cumplimiento y de normativa de lavado de dinero. En ese momento, en el año 2000, salió la ley, la 2546, acá en Argentina. Nosotros ya veníamos implementando los programas de lavado de toda la región, Panamá, Perú, Colombia, Chile, y para nosotros fue un gran desafío implementar los requisitos de la ley en Argentina. Recién salía la UIF, recién salían las normativas de lavado, pero bueno, teníamos el respaldo de un banco que ya venía con un ejercicio regulatorio, con herramientas, con sistemas para controlar. Entonces eso hizo que la tarea se hiciera un poco más llevadera, ¿no? Y con respecto a mi trabajo en ICBC, bueno, tuve la oportunidad de participar, digamos, en el desembarco del primer banco asiático acá en Argentina, el banco más grande del mundo, o uno de los bancos más grandes del mundo a nivel cuentas y capital. Y eso fue un gran desafío porque había una diferencia cultural muy grande. Nosotros estábamos acostumbrados al mundo occidental, a lo que eran las regulaciones americanas, a lo que eran las regulaciones europeas. Y acá era un mundo completamente diferente. Pero bueno, lo divertido de esto es que me permitió también conocer esta nueva cultura. Yo trabajé en China, estuve en 2 oportunidades allá y eso me dio muchas herramientas y mucha experiencia. Básicamente, o sea, no solamente a nivel regulatorio, sino a nivel adaptabilidad, porque yo creo que una de las claves en el mundo financiero es la adaptabilidad. El mundo Tal cual. financiero es súper dinámico, eh, el mundo en general cada tanto tiene una crisis económica o una crisis financiera donde hay que adecuarse. Los reguladores emiten normas en función de esas situaciones. Vos pensás que desde 2000 hasta ahora pasaron, bueno, las Torres Gemelas, con todo lo que tenía que ver con el control de financiamiento del terrorismo, las subprime, que fue también una crisis importante donde hubieron muchas regulaciones. En todo eso se trabajó y en todo eso, bueno, nos capacitamos y tuve el privilegio también de capacitar a un equipo de gente bueno, que venía con experiencia por ahí de otras áreas o de la banca telefónica y hoy están trabajando en entidades de primera línea en áreas de compliance. Así que fue muy, muy desafiante, muy satisfactorio también.
Y en Increíble. 2019 decidí dar el paso, el salto a la consultoría independiente. Así que bueno, ahora estoy, digamos, en un equipo interdisciplinario que formamos Compliance Argentina, pero más orientado hacia proyectos, o sea, proyectos puntuales. Nosotros atendemos, yo asesoro clientes, asesoro básicamente agentes de mercado, ALIX, agentes de negociación, AGIS, en todo lo que tiene que ver normativa de Comisión Nacional de Valores y obviamente de todo lo que tiene que ver prevención de lavado de dinero de WIF, pero más orientada a todo lo que tiene que ver con la implementación de estas normas. Yo hago el asesoramiento, pero además hago como el seguimiento de las implementaciones, ¿no? Entonces eso implica trabajar día a día con el cliente, estar involucrada, tener como un vínculo, porque la realidad es que el cliente necesita tener un vínculo con su asesor y tener confianza. Confianza en el conocimiento del asesor, que sabe que va a estar asesorado, bien asesorado, con lo último, porque los organismos regulatorios argentinos también son muy dinámicos. Yo muchos años trabajé con normas de Banco Central también. Si bien ahora estoy más orientada a CNB, toda mi vida trabajé orientada a Banco Central y Banco Central también impacta en las normativas de los agentes de mercado, porque está todo interrelacionado. Y son entidades o son organismos que emiten normas permanentemente y hay que estar permanentemente actualizado, ¿no? Eh, Eso es muy importante. Y establecer el vínculo con el cliente para que el cliente se sienta respaldado, para que el cliente se abra y se pueda como trabajar sobre las zonas más débiles o más que necesitan más desarrollo dentro de la compañía. Entonces eso hace que esté en el día a día con los clientes y con los equipos de trabajo. Tal cual, súper, súper interesante muchos de los puntos que tocas, ¿no? O sea, desde un principio con literalmente la ley que se impone en Argentina y en los 2000, como vos decías, me parece que ahí hubo un montón de desafíos y tal como vos decís, en el ex post, digamos, adaptarse, ¿no? Porque la regulación cambia todo el tiempo, los reguladores cambian constantemente y es importantísimo esto último que mencionás en cuanto a asesoramiento, no es, bueno, asesoré, implementó y me fui, sino que es entender la realidad de los equipos también. Muchas veces uno tiene que empezar a adaptarse a esa entidad que está pidiendo ayuda. Me parece buenísimo todo lo que mencionás. Una de las cosas que por ahí, esto de estar en el día a día y de saber qué es una entidad desde el lado de adentro, me parece que eso es uno de los puntos principales de las fortalezas que tengo en relación a lo que es asesoramiento, porque uno necesita tener la parte teórica de la norma, pero también tener la parte empírica, haber vivido, saber lo que es una modificación de un sistema, saber lo que es la implementación de un procedimiento, saber cómo le va a afectar a los equipos de trabajo. Eh, Sabemos que por ahí de los desafíos más grandes que hay en la implementación de normas es, por ahí en muchas organizaciones, la resistencia al cambio o la falta de recursos, que las normas son complejas. Entonces, bueno, te encontrás por ahí en una organización grande, es la resistencia al cambio, es tener paciencia, hacer un trabajito de hormiga, sector por sector. Y dentro de las organizaciones chicas tenés por ahí la otra cara, que es la falta de recursos, donde vos contás con 2 o 3 personas para hacer, o una o dos, para hacer el trabajo de un equipo de compliance de un banco, ¿no? Entonces decís, bueno, también adecuarse a eso, a que, bueno, hay que arremangarse, hay que tener más paciencia y hay que tener más, digamos, proactividad y empatía con lo que es la implementación, ¿no? 100%, digo, una entidad a lo mejor más pequeña que también tiene que cumplir, ¿no? Porque la ley es la misma para todos Exacto. y uno dice, bueno, haremos, no sé, las reglas de monitoreo. Y después, claro, se levantan un montón de reglas para un equipo que es súper chiquito y a lo mejor no las puede gestionar.
Entonces hay que ver bien en la realidad o en la práctica a ver si efectivamente es lo que tiene que suceder, digamos, a partir de eso, siempre obviamente del lado cumplimiento, pero entender también en la práctica cómo funciona eso, ¿no? Tal cual, tener la experiencia y tener la práctica de las implementaciones es fundamental. Y como bien vos lo decís, las normas en Argentina son para todos los agentes, en- principalmente en los temas de lavado. A vos te impacta desde un banco a un AGI, que es un asesor. Entonces, tenés que adecuar los controles, las políticas, los programas de lavado al tamaño de la organización y al core del comer, del negocio, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que pasa en Argentina también es que uno siempre está en crisis financieras, económicas, inmersos, y las empresas tienen que generar rentabilidad. Bueno, encontrar la forma más eficiente de implementar los controles sin entorpecer el negocio. Eso es clave. Excelente, sí, tal cual como vos decís, Ana. Ahí, ¿cómo fue ahí tu salto desde el mundo más corporativo de grandes bancos hacia lo que fue después armar tu propia empresa, ahora llevar, digamos, todo lo que es Compliance Argentina y ir al mundo de, obviamente no es solo asesoramiento, pero entendiendo que eso implica también otro nivel de servicio, otro, digamos, ¿cómo fue ese salto? ¿Qué experiencias te llevas? Y bueno, no tener el paraguas de la corporación es algo que uno lo siente, ¿no? Porque bueno, en el mundo independiente sos vos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año. O sea, así que bueno, eso es un desafío. A mí no me costó, me da mucha satisfacción poder ayudar al cliente a cumplir, eh, recibir por ahí una vista de la CNB y saber qué idioma habla el regulador, porque eso es un tema también que te lo da la experiencia y te lo da la práctica. ¿Qué quiere decir el regulador con esto? ¿Qué está pidiendo? Bueno, ayudar a las empresas a poder implementar eso, la verdad que fluyó. También pasó que, no sé, al poco tiempo de que yo me puse a trabajar en forma independiente fue la pandemia. Entonces también como que fue un cambio grande y un cambio de paradigma, un cambio de metodología de trabajo, que hizo que tenía sus lados positivos y sus contras también, ¿no? Pero bueno, aprovechando eh, todas las cuestiones positivas, el trabajo remoto, el trabajo online, poder asesorar online a clientes por ahí que están en Rosario y que no voy a estar presente para hacer una implementación, pero se puede trabajar de igual manera y ser eficiente a clientes que están en Mendoza, en Córdoba, o sea, lo que tiene también eh, que se desarrolló mucho el sistema financiero, el sistema de mercado en el país y hay distintos puntos del país que tienen agentes de distintas envergaduras, pero que, o sea, todos tienen que cumplir con la norma y eso hace que brindar asesoramiento sea un poco más sencillo en el sentido de que, bueno, no hay que viajar como teníamos que hacer antes para poder estar o para poder prestar un servicio. Tal Así cual, que, tal bueno, cual. por un lado eso fue también algo que fue acompañando mi desarrollo como consultora independiente. Entonces, Qué bueno, nada, sí. trabajamos muy fluido con todos los canales de comunicación disponibles. Eh, y esto, ¿no? Tratando de buscar el proceso que sea eficiente, el formulario que sea reducido, que el cliente lo pueda entender, eh, capacitando a los recursos que tenemos dentro de la empresa, porque eso también es un punto importante de la normativa, que todos entiendan cuál es el requerimiento, qué es lo que se está pidiendo, cuál es el control, qué es lo que le tengo que pedir al cliente, cómo lo tengo que pedir, qué frecuencia, ¿no? Son cuestiones que el oficial o el asesor de negocios tiene que estar en línea con lo que estamos haciendo porque no es un tema solo de back office o del área de cumplimiento. Incluso hay empresas que ni siquiera tienen formado un área de cumplimiento y sin embargo su día a día lo pueden llevar adelante sin ningún problema, eh,
con una persona tercerizada, con un servicio tercerizado, ¿no? Entonces, eso está bueno. Es súper importante esto que decís. La verdad es que hay veces que uno piensa que queda solamente en el equipo de compliance, en el equipo de prevención, pero es como vos decís, empieza literalmente desde el onboarding, ¿no? Desde que aparece este cliente en esa entidad que quiere empezar a operar, empieza desde ahí. Entonces ya pasó el equipo comercial, pasa después a la experiencia del usuario. Entonces va tocando un montón de puntos en la vida o el ciclo de vida de ese cliente, incluye todas las áreas. Y es tal como vos decís, ¿por qué le estoy pidiendo tal documentación? No lo quiero molestar al cliente. Es algo que va más allá y me parece que es súper importante, como vos decís, que todos sepan, digamos, cross empresa, qué es lo que se está haciendo y el por qué. Tal cual. Y cross empresa para que todos los equipos de trabajo entiendan. Y con el onboarding digital, por ejemplo, se fue facilitando también la educación al cliente o por lo menos el asesoramiento al cliente en los temas regulatorios, ¿no? Entonces hoy en el onboarding digital el cliente entra, hace clic en un botón y sabe por qué le estamos pidiendo la declaración de FATCA, por qué le estamos pidiendo la declaración de PEP o de sujeto obligado. Entonces puede entender o tiene la herramienta como para poder informarse ahí en el momento. Y eso hace que los equipos comerciales logren mayor eficiencia en sus objetivos que son comerciales, ¿no? Tal Eso me cual, la parece persona se empieza. fundamental, la aplicación se- de la tecnología en eficientizar estos procedimientos, porque la normativa va a seguir siendo compleja. No hay chance de que la normativa se simplifique o que se saquen. El desafío más grande que tiene el sistema financiero hoy en día es estar alineado con las nuevas tecnologías y con los nuevos negocios que se hacen en forma virtual, y eso hace que la normativa se complejice aún más. Entonces me parece que el gran desafío de este lado es tratar de hacer las implementaciones utilizando todas las herramientas tecnológicas que están a disposición para que el trabajo sea eficiente y sea efectivo, o sea, que se logre el objetivo de control. Hoy tenés un montón de herramientas como la identificación con datos biométricos. El cliente hoy tiene una cámara en el teléfono o en la computadora donde se saca una selfie y vos lo podés identificar. Imagínate qué complejo era esto hace 10 años atrás. Hoy cualquier persona en 5 minutos puede abrir una cuenta en un broker y empezar a invertir y tener sus inversiones y monitorearlas desde ahí. Entonces, me parece que también desde el punto de vista regulatorio es importante que seamos creativos en la utilización de herramientas. O sea, hoy tenemos a disposición muchísimos elementos como la inteligencia artificial, todo lo que es blockchain, todo lo que es análisis de datos. Me parece que eso implementado o aplicado a, al control regulatorio, a lo que apuntan los controles regulatorios, va a hacer que sea más eficiente, más fácil y más económicos en términos de recursos para las empresas. Me parece que ahí está el gran desafío, de poder trasladar los controles a sistemas. Y más que nada yo lo veo, por supuesto, en los grandes bancos, en los bancos, en los multinacionales, donde vos tenés una casa matriz en Estados Unidos, donde ya tienen un camino recorrido, donde tienen un sistema implementado, donde te bajan el sistema de casa matriz, como ha pasado en los bancos donde yo estuve. Es mucho más fácil que en una pyme, porque la pyme sale todo de su bolsillo, entonces necesita también tener herramientas que sean económicas. Entonces ahí ese es un gran desafío, porque se tiene que Sí, controlar desde el más grande al más chico, entonces el riesgo está en todos los ámbitos. 100%. Y es como vos decís, Ana, y hay que adaptar, como vos decís, del más grande al más chico ese sistema que utilicen. Y me parece súper importante destacar algo que vos decís, que es, hay que apalancarnos en las herramientas tecnológicas, ¿no? No necesariamente, uno cuando dice, bueno, como nos van a reemplazar y ese tipo de cosas, digo, nunca un análisis de prevención de lavado se va a poder hacer con una máquina. Es una realidad.
Ahora, la recepción de la documentación, el hecho de pedirle, digamos, documentación respaldatoria a un cliente, la experiencia de usuario de ese cliente con el formulario que vos le estás enviando, todo eso hace que se mejore la experiencia y después, tal cual como decís, se ahorran recursos del otro lado. Y para una pyme, una empresa mucho más chica, es clave, porque a lo mejor un banco gigante se puede dar ese lujo de tener equipos más grandes, se mueve a lo mejor un poco más lento, pero como vos decís, una empresa más chica se tiene que poder apalancar en estas herramientas para aprovecharlas, ¿no? Tal cual, y o sea, es una cuestión presupuestaria y es una cuestión también cultural, ¿no? Esto de que la experiencia del cliente sea lo más amigable posible. Yo creo que eso se está logrando. Los clientes igual cada vez están más enterados o informados o adaptados también a los requerimientos y saben de qué se trata y por qué se les pide. Esto también hace muchos años o hace no tantos años era muy difícil porque el cliente, o sea, era reticente, no quería entregar documentación. Hoy gran parte de la documentación es pública, uno lo puede bajar de AFIP o tenerlo a disposición. Entonces, eso le facilita también la vida al cliente. Y por el otro lado, el tema cultural, el decir, bueno, la implementación de tecnología va a hacer que el humano se reemplace. No, nunca, porque nunca vas a reemplazar 100% el criterio de una persona. Pero también es cierto que hay muchas tareas que son reiterativas, son súper rutinarias de control y donde se pueden establecer modelos de comportamiento, patrones de comportamiento que vos lo metés en un software y ahí tenés hecho un monitoreo mucho más eficiente que si tenés que poner una persona a controlar, ¿no es cierto? Eso es clave también, poder adecuar los modelos de monitoreo y poder automatizar la mayor parte del proceso de monitoreo y de control de operaciones, que hoy en día también es un desafío para las empresas. Y ahí también tenés desafíos también en los bancos grandes, porque, bueno, eh, los patrones de comportamiento van cambiando, las operaciones inusuales o los modelos de enmascarar operaciones ilegales o ilegítimas van cambiando y también hace que muchas industrias se vayan incorporando, porque acá no estamos solamente hablando de los sistemas bancarios, sino vos tenés, bueno, todo lo que tiene que ver con la industria inmobiliaria, la industria automotriz, o sea, son industrias que también tienen que acompañar estas normativas o tienen que implementar estas normativas y tienen que acompañar estos controles, ¿no? Los escribanos, los abogados, bueno, ahora hace poco salió una modificación de las normas de lavado donde se incluyeron más sujetos a lo que es el cumplimiento de las regulaciones de prevención y de financiamiento del terrorismo. Entonces, ahí tenés un mercado mucho más grande también para trabajar y también lo que yo veo es, por ejemplo, en estas nuevas industrias, en seguros no tanto, porque bueno, en general los seguros son siempre o por lo general son grupo económico con alguna entidad que tiene un poco más de manejo de temas regulatorios, pero la industria inmobiliaria está muy sola, los contadores, los escribanos, los abogados, entonces, bueno, ahí hay un mundo también para explorar. Ayana, qué importante todo lo que mencionás, e inclusive se me viene a la cabeza lo que es el monitoreo basado en riesgos, ¿no? O sea, es un, digamos, un tema, un concepto que ya lo trae la propia norma, pero que en general, contame vos también de tu experiencia, se suele incluir, o sea, se suele pensar, creo que es algo muy importante, tanto como, o sea, un banco gigantesco que debe tener un volumen impresionante, o sea, realmente no me quiero ni imaginar la cantidad de ROS que deben tener así u operaciones inusuales, hasta una pyme que justamente lo que tiene que hacer es centrarse en que sus recursos se enfoquen en lo que realmente tienen que enfocarse, ¿no? Entonces, ¿vos cómo ves esto en la realidad de las empresas? ¿Se hace, no se hace? Sé que entiendo y es muy difícil de implementar, ¿no? No, no es tan fácil como monitoreo basado en riesgos y esto color de rosas, ¿no? Claro. Eh, digamos que es un proceso que
tiene que ver mucho con el autoconocimiento que tenga la entidad o el agente de su propio negocio. Y esto, aunque te parezca una cosa obvia, eh, les cuesta a las empresas hacer una autoevaluación. Les cuesta hacer una autoevaluación de riesgo. Ahí nosotros también hacemos asesoramiento, hacemos autoevaluaciones de riesgo, porque es como cuando se implementó el modelo de enfoque a riesgo y se sacaron los parámetros, bueno, hasta tanto el umbral era una operación que no se controlaba, o vos decías, bueno, hasta acá controlo y a partir de ahí no controlo. Eh, Eso, la libertad te trae por un lado que, bueno, decís, bueno, me manejo en función a mis parámetros. Bueno, pero ¿cuáles son tus parámetros? Y te da también un poco de vértigo, porque decís, bueno, pero si en realidad los parámetros no me alcanzan, o me estoy quedando corta, o me estoy quedando larga, y no, o sea, y empiezo a y, implementar controles por ahí que no son necesarios. Entonces, ahí hay un gran ejercicio para hacer también. Eh, Sabemos que las normativas de la UIF son bajadas de Gafi y de las normativas de las mejores prácticas internacionales. Y bueno, hay que adecuarlo a Argentina, y cada empresa tiene que tomarse ese trabajo y hacer ese ejercicio de autoevaluar sus riesgos. Acá es muy importante, es clave el conocimiento que tengan de los clientes. Es clave, pero a nivel cartera, no a nivel individual, porque vos sabés cuál es importante saber cuál es tu estrategia, a dónde apuntas, cuáles son tus principales clientes, cuál es el 80-20 de tu cartera de operaciones, porque ahí es donde vos decís, bueno, si el 20% de mis clientes me aporta el 80% de mi rentabilidad, yo tengo que enfocarme ahí y no entrar a mirar cosas que por ahí no valen la pena o no tienen sentido. Entonces, es muy importante establecer esta regla, de decir, bueno, ¿cuáles son los clientes que a vos te aportan el 80% de tu rentabilidad, el 80% de las comisiones? Y ahí enfocarte. Y no sé, yo también soy revisora externa independiente, hago RAIs, y en los RAIs que hago lo que yo sugiero es esto. Bueno, enfóquense en tener una visión global de la cartera de clientes. No sirve con que cada oficial tenga un New York Customer súper pulcro si después a nivel, digamos, estratégico uno no mira el global. O sea, una vez al año vos te parás y mirás cuáles son las operaciones que tuviste durante todo el año. Bueno, de esas operaciones que tuviste durante todo el año tenés que saber sacar cuáles son tus 10, 20 clientes más importantes, o a nivel, digamos, a mayor escala, no sé, los 300, 500 clientes más importantes, y ahí focalizar. Yo, por ejemplo, no sé, dentro de una compañía que tiene 3.000 clientes, 4.000 clientes, compañías chicas estamos hablando, digo, tenés 30, 40 clientes que son los que mueven la aguja. Y después el resto por ahí no, los podés meter en un umbral bajo, en una gestión de riesgo un poco más laxa, no pedir documentación. Bueno, eso es establecer las políticas, pero para establecer las políticas e implementar un programa es básico la autoevaluación. A veces uno rezonga, reniega, porque dice, uy, cuántas cosas que uno tiene que cumplir, que la UIF nos pide, pero si vos te parás y lo mirás desde un punto de vista práctico, es como que te sirve para hacer un análisis también, que no todo el mundo lo hace. Porque bueno, se hace el análisis, el comercial sabe, bueno, cuánto se facturó de comisiones, pero tener el punto de vista o la mirada desde riesgos y decir, bueno, estos clientes son los más riesgosos o los que más me operan. Puedo tener un cliente de bajo riesgo, pero que me opera mucho. Entonces yo a ese cliente lo tengo que mirar igual. Yo no puedo dejar pasar 5 años para mirar el balance de ese cliente, si es el que, no sé, el que más me opera durante el año. Eh, Esas cosas son las que hay que trabajar y hay que ejercitar mucho. Y otra vez volvemos ahí, a poder contar con herramientas tecnológicas que nos permitan hacer esas evaluaciones o esos análisis de la forma más práctica, y con una frecuencia, digamos, corta, como para poder decir, no, no estoy mirando ex post cuando ya pasó, cuando ya tengo el problema,
cierra el año, cierra el ejercicio y miro también eso. 100%. Qué importante lo que decís esto, Ana, y volviendo a lo que hablabas desde un principio, ¿no? Yo no es que vengo y asesoro a mi cliente y me voy e implementamos el sistema genial. Es entender la realidad del negocio y muchas veces a partir de, y ahí también quiero saber desde tu experiencia, la revisión a nivel cumplimiento, o sea, poder hacer que tu negocio esté en regla, hace que muchas veces los procesos también se eficienticen, ¿no? Entendés más al negocio, entendés mejor los procesos, mejorás esos procesos y de paso estás en norma con el cumplimiento. Pero creo que es también una oportunidad, ¿no? Siempre escuchamos como que el cumplimiento, que fiaca, a lo mejor, no, sí. Y la realidad es que es una oportunidad de mejora, me parece. Tal cual. En general tiene muy mala prensa todo lo que es la regulación y el control de los riesgos porque se asocia con burocracia. En la medida que nosotros tengamos herramientas para poder eh, eficientizar eso o simplificarlo, son muy valiosas prácticas para poder tener definido un perfil tanto de empresa como de cliente. O sea, me refiero al perfil propio, ¿no? Y ahí es donde yo veo por ahí los mayores desafíos o las mayores oportunidades para trabajar. A mí me ha tocado hacer Rey donde el equipo de back office no tenía idea o donde no sabían cuáles eran sus clientes más importantes o a qué se dedicaban porque no lo tenían refinado. Entonces decir, bueno, trabajar en ese refinamiento, no solamente se trata de recibir una documentación estática y tenerla ahí, sino tener el dato a mano, saber qué hace ese cliente, cuál es su actividad principal, cuáles son las actividades principales que operan a través de mi agente. Eh, Eso por ahí el comercial individualmente lo sabe, pero a nivel directorio muchas veces no está claro. No está claro. Y bueno, o sea, esto también capacitar al directorio, que eso es algo que es difícil, el directorio es responsable, primario, por los temas normativos de lavado, con responsabilidad penal, ¿no? Entonces es importante que los directores estén aware o estén, digamos, concientizados de los riesgos que están asumiendo al tener una LIC, al tener un agente de mercado que está regulado, que es sujeto obligado, digamos a LIC o digamos cualquier sujeto obligado, ¿no? Eh, no sé, empresas que me ha tocado que trabajaban con clubes de fútbol, entonces decís, bueno, acá tenés que poner un poco más la mirada, o que tenían clientes que eran fundaciones, que tienen clientes que son fundaciones o que reciben donaciones. Bueno, todas esas cuestiones me parece que tienen que estar claras en la autoevaluación, porque el negocio no cambia todos los años. El negocio, uno define una estrategia a 3 años y más o menos sabe, los agentes saben qué tipo de clientes, a qué tipo de clientes quieren apuntar. Entonces, esto eh, es importante tenerlo, digamos, en el tablero de control. Tener 3 o 4 indicadores que digan, bueno, yo estoy operando dentro de una industria que es riesgosa o estoy operando con clientes que son de alto riesgo, cuál es el porcentaje de clientes de alto riesgo que tengo, cuál es el porcentaje de operatoria de esos clientes de alto riesgo. Porque, por ejemplo, me ha pasado de tener empresas que tenían muchos clientes PEP, pero los clientes no operaban. Entonces yo decía, bueno, pero el volumen de operatoria te pasa por otro lado, no te pasa por los PEPs. Como hacía, he tenido otras empresas que sí, bueno, que tenían muchas operaciones de clientes definidos como alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, nada, me parece que es un ejercicio importante y es esto, y tomarlo como algo como una herramienta que te ayuda a vos a tener este enfoque a riesgo afinado. Que la libertad dentro de todo te da este vértigo porque decís, bueno, ¿qué pongo? Pero depende, el enfoque a riesgo indispensablemente necesitas saber una autoevaluación, necesitas tener una autoevaluación, necesitas tener lo que se llama la declaración de tolerancia al riesgo. ¿Qué es lo que voy a tolerar? Yo tengo clientes que me dicen, no, yo
no capto clientes de mercado de la calle, capto clientes que yo conozca, que me vengan referenciados. Bueno, esa es una postura, esa es una política, como así tenés otras empresas que captan gente de la calle que cualquiera con su teléfono puede abrir una cuenta. Bueno, tendrán otros controles que se adecúen más a ese tipo de clientes porque no los conocen. Entonces, nunca lo viste, no lo conoces, no sabes a qué se dedica, tendrás otro tipo de set de controles para ese tipo de clientes. Pero si vos tenés un contacto directo, un vínculo, los conoces, son referenciados, ahí aplicas otro tipo de control. Entonces, es importante esto, definir el carácter de la empresa, definir la estrategia de la empresa y que riesgos acompañe. O sea que la gente que gestiona los riesgos, tanto de cumplimiento como los riesgos operativos, riesgo crediticio, tiene que acompañar esto. 100%. Eso en las pequeñas empresas es todo un ejercicio. Me imagino, y a venía mi siguiente pregunta, Ana. ¿Cuáles son los principales desafíos que vos tenés a la hora de asesorar? Que ya hablaste un poco de la gestión del cambio, la innovación, hablaste también un poco de la gestión de los recursos. ¿Cuáles son los principales desafíos que se te vienen hacia la cabeza a la hora de asesorar? Bueno, un poco lo fuimos hablando esto, ¿no? Hay empresas que tienen escasos recursos, hay empresas que por ahí su presupuesto no alcanza para tener un sistema de control o de monitoreo muy desarrollado. Entonces hay que empezar a implementar otro tipo de herramientas que se adecúen. El tema cultural es un tema importante también. Siempre fue como un desafío para las áreas de cumplimiento, las áreas de control de riesgo, eh, hacer entender a las áreas comerciales la importancia de esos controles, ¿no? Entonces, bueno, eh, tratar de integrar los objetivos comerciales con los objetivos regulatorios o de control de riesgos es un desafío importante. Mucho más en las empresas grandes, ¿no? Que en las empresas pequeñas, porque bueno, ahí en las empresas pequeñas el diálogo es cara a cara todos los días, vos te ves con la gente, conoces a todo el equipo, y en las empresas grandes es un desafío grande. Por eso creo que una de las cosas y una de las actitudes más importantes que tiene que tener una persona que se dedique a lo que es cumplimiento regulatorio, ya sea de asesoramiento externo o dentro de las áreas de cumplimiento en relación de dependencia de las entidades, es la flexibilidad y la adaptabilidad. O sea, uno no puede, yo a veces he cometido el error por ahí de ser la fundamentalista de la norma, lo reconozco, pero bueno, esos lujos te los podés dar cuando tenés un gran equipo de trabajo y cuando tenés áreas comerciales bueno, que manejan mucha gente. Pero cuando es un equipo de trabajo chico, que es una empresa chica, tenés que acompañar y entender y adecuar a los procesos de la empresa. Porque si no es un despropósito. Y la empresa tiene que cumplir, no le queda otra, no puede no cumplir. No tiene opción de elegir. Entonces, creo que también es un desafío para todos los que nos dedicamos a esto. Y en cuanto a, por ejemplo, no sé, cubrir distintas áreas, eh, imagínate que yo me puse a trabajar en forma independiente sola y ahí a medida que vas incorporando clientes, decís, bueno, hay áreas que no puedes cubrir todas las áreas. Sos una persona, no sos una empresa, entonces decís, bueno, yo opté por incorporar gente por proyectos, o sea, si necesito, por ejemplo, un asesoramiento legal, yo sé que llamo a una persona y me incorpora y comparto honorarios y me incorporo en ese proyecto, incorporo a esa persona y asesoramos en conjunto. Lo mismo que un contador, hay muchos informes que tienen que ser elaborados por contadores matriculados, entonces decís, bueno, incorporar por proyecto porque no se puede mantener una estructura, digamos que no se puede mantener una estructura de una sociedad anónima o una empresa en relación de dependencia. Entonces te vas manejando por equipos y por proyectos y eso también es un desafío, pero está bueno porque vos decís, bueno, eh,
te contactas con colegas, ayudas al colega a que tome un trabajo, tu colega después te contacta por otro tema y vas haciendo una red. O sea, trabajar en red es, digamos, una de las cosas más importantes que se te, tenés que formar para trabajar en forma independiente. Buenísimo, buenísimo. Clave esto que decís, Ana, la verdad es que está buenísimo el mensaje, porque también es una de las cosas más lindas, ¿no? Empezás a conocer un montón de gente y está buenísimo. Ahí quizás viendo un poco más hacia el futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar el cumplimiento normativo en la creciente digitalización de los servicios financieros en Argentina, ¿no? Y bueno, el desafío que tienen los reguladores ahora es lo que hablábamos un poco también de la complejidad que toman las operaciones de lavado de dinero, la complejidad que tiene todo el tema relacionado a eh, carrera armamentística, lo que tiene que ver con terrorismo, eh, eso en cuanto al lavado. Y en cuanto al resto de las regulaciones, bueno, seguir o empezar a entender lo que tiene que ver con los activos virtuales, con todo lo que tiene que ver con las monedas virtuales. Eh, para mí un desafío muy grande tiene que ver con cómo cuidarnos o prevenir los ciberataques, que cada vez son mayores. Entonces, fortalecer al sistema financiero en función a esto. Hoy vos te enterás de ciberataques a mercados directamente a través de brokers. Internacionalmente hubo ya casos importantes y bueno, eso también impacta en la reputación de las entidades. Entonces, no solamente es un desafío para el regulador, sino es un desafío para las entidades, ¿no? Donde estamos en un mundo completamente digitalizado, completamente virtual. Esto es lo que decíamos, clientes que no vemos y operaciones que están en una plataforma digital donde tenemos que cuidar los datos de los clientes, tenemos que cuidar los fondos de los clientes, de fraudes, de esto, de ciberataques a las entidades. Entonces, me parece que ahí está el desafío más grande. Y todo después viene acompañado con el tema de la sostenibilidad, del medio ambiente, la responsabilidad social empresaria. Las entidades financieras van a tener que subirse a todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresaria, a las inversiones verdes, el cuidado del medio ambiente. Eso ahora recién se está empezando a hablar, pero bueno, creo que en poco tiempo va a ser una de las cosas que también nos vamos a tener que enfocar. Está buenísimo, me quedo con algo súper importante que dijiste, Ana, el riesgo reputacional, ¿no? Está buenísimo, creo que es parte de la importancia porque uno no cumple nada más para cumplir con el regulador o con la norma, uno cumple también por la mera reputación de la empresa, entonces está buenísimo, tal como vos decís. Tal Ahora, cual, eso es un intangible que es muy difícil cuantificar cuál es el daño a la reputación por el incumplimiento normativo, pero es algo que si te ocurre, te destruye, porque, o sea, recuperarte reputacionalmente por un ciberataque o por actividades de lavado o que, no sé, te encuentren alguna operación, te hagan un sumario, eso es incalculable. O sea, sí, uno no tiene que cumplir solamente por el cumplimiento, por no tener un sumario, por no tener una observación, sino por la reputación, porque en las entidades financieras es como, sabemos que es el efecto dominó, ¿no? tal cual, tal cual. Última pregunta que me queda acá en el tintero, Ana. ¿Crees que las empresas, y un poco igualmente ya lo viniste charlando durante toda nuestra conversación, Sí. crees que las empresas deberían concentrar los esfuerzos en innovación y tecnología? ¿Cómo es tu postura frente a esto? Inversión en sistemas. Todas las empresas deberían invertir en sistemas, porque vos muy bien dijiste, o sea, hay una clara diferencia entre empresas grandes, medianas, pequeñas. ¿Cuál es tu postura frente a esto? Sí, desde ya que la tecnología es un tema en donde hay que invertir, pero también
en el desarrollo de los recursos humanos. Esto es importante también. Por esto, porque uno tiene que elegir dentro de un set de herramientas cuáles son las que más se adecúan a uno y cuáles son las que se adecúan al presupuesto. Entonces ahí el criterio es irreemplazable. Uno tiene que tener recursos capacitados para que puedan poder identificar estas cuestiones. Y sí, por supuesto, lo que sea inversión en tecnología siempre va a ayudar a que se eficienticen los procesos. Pero bueno, también hay que saber cómo aplicarla y dónde. Entonces, esto también es importante. Buenísimo. Tener recursos capacitados, tener tecnología adecuada y tener un sistema de prevención que sea ágil, que a mí me permita no tener el manual archivado en un cajón para cuando viene el regulador, sino que me permita esto, lo que decíamos, bueno, yo una vez por año me siento como oficial de cumplimiento y miro, bueno, a ver cómo está distribuida mi cartera y qué riesgos tengo dentro de esta cartera y dónde voy a poner los esfuerzos, porque tengo recursos limitados. Siempre los recursos son limitados, nunca alcanzan. Seas un banco grande, seas una entidad pequeña. Entonces, ¿dónde coloco mis esfuerzos para aprovechar los recursos al máximo y cubrir el mayor espectro en temas regulatorios y de riesgo? Eso me parece que es fundamental. Bueno, Ana, ya llegamos al final de la entrevista. Quiero agradecerte infinitamente por el tiempo. Creo que nos llevamos aprendizajes espectaculares desde lo que tiene que ver con la flexibilidad, adaptabilidad, que me parece un mensaje espectacular, el riesgo reputacional, esto que veníamos hablando más sobre el final. Me parece que dejaste enseñanzas como muy puntuales y muy enriquecedoras, así que agradecerte mucho por tu tiempo, por todos los aprendizajes. Y nada, desearte todo lo mejor a partir de ahora y para Compliance Argentina también. Bueno, muchas gracias, Cami. Sabes que con Complif trabajamos mucho y queremos seguir trabajando y a mí me encantaría que más clientes pudieran también tener la aplicación para poder, digamos, simplificarnos la vida. Gracias, Ana. Que tengas una buena semana. Gracias a vos. Hasta luego, Cami. Complif. Compliance sin fricciones.